nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena nuestros corazones, nuestro entendimiento. Danos tres cosas que vamos a aprender hoy. Pureza del corazón, pureza del alma y pureza del cuerpo. Señor, ilumínanos para entender estos principios y para que cada día podamos servirte con más dedicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Últimamente yo quiero combinar como historia con resultados, como cómo es nuestra iglesia con cómo la puedo poner en práctica. Ian respirando. Bueno, para la charla de hoy he pensado hacer los padres del desierto. ¿Ustedes alguna vez han escuchado qué son los padres del desierto? No. Bueno, eso es chévere. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción. A partir de la semana entrante, si no hay ningún otro cambio, vamos a empezar a ver en qué consistía la espiritualidad de los padres del desierto. Es algo bien lindo. ¿Qué son los padres del desierto? Eso es lo que voy a decir. Cerca del final del siglo II, hacia el año 190 después de Cristo, un grupo de cristianos siguieron una disciplina muy estricta de obediencia y abstinencia. Entonces ellos, era un pequeño grupo, que creía que el cristianismo se estaba apartando del principio básico de las enseñanzas de Cristo. Entonces ellos pensaron como San Juan Bautista en apartarse de todo y empezar a vivir esas enseñanzas apegadas a una doctrina de una abstinencia y una obediencia total. Esto se desarrolló sobre todo, acuérdense que en esa época los israelitas habían sido mandados a la diáspora desde el año 70, en el año 130 volvieron otra vez a ser expulsados y ellos se van a refugiar en un desierto que se llama el desierto de Esete, que es un desierto que queda más o menos a unos 60 kilómetros de lo que hoy conocemos como el Cairo. Y allí se van el desierto se llama Esete, por eso hoy los que se apartan los llamamos ascéticos por el desierto de Egipto. Y viene de ahí esa palabra que luego vamos nosotros a implementar. Hacia el siglo VII, ya habían pasado 400 años, habían más de 100,000 monjes y monjas en todo ese desierto y en todas las montañas que eran montañas rocosas que rodeaban ese desierto. ¿Ustedes se imaginan? 100,000 monjes y monjas que vivían, algunos muy solos y otros se reunían en grupos de 3 a 7 miembros, no más. Y entre esos 3 o 7 miembros, ellos elegían a un padre. Y en hebreo, arameo antiguo, padre es Abba. Por eso, a los primeros que eligieron esos líderes los llamaron abad. Y las madres, también habían madres abadesas. De ahí viene la derivación de padre y madre del desierto. Pero lo bonito es que el más importante de ese grupo lo vamos a conocer como Antonio Abad. Y él se conoce como el padre del monaquismo, porque era un hombre acaudalado que en una especie de homilía le escucha cómo le predican la famosa
parábola del joven rico que le dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y él, San Antonio Abad, entendió eso como una mirada directa a él, y él va, vende todo, lo da a los pobres y se va a vivir aquí, a esta zona de Ezete. Lo más interesante es que esto va a ocurrir más o menos sobre el año 270 después de Cristo. Habían pasado unos 80 años desde que él empieza eso. Y recordemos que hasta el año 313 es que Constantino da la orden de parar a perseguir a los cristianos. Nuestros detractores católicos dicen que Constantino fue el que instauró el cristianismo en el Imperio Romano. No. Constantino paró de perseguir a los romanos por el milagro que le ocurre en una guerra, que ustedes ya lo vieron en días pasados. Pero es su hijo el que sí adopta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero no quería decir, contrario a lo que dicen los detractores que no conocen de historia, que era la única. No, usted podía practicar lo que quisiera, pero sí era la oficial, ¿cierto? Usted aquí puede hablar, en Estados Unidos usted puede hablar español, criol, francés, alemán, lo que quiera, pero el idioma oficial es el inglés. Es lo mismo que ocurrió en aquella época. Entonces, viendo esa radicalidad, hay una historia, bueno, estas se las tengo para la homilía, pero hay una historia que era la cama de, creo que se llamaba la cama de Próculo, que era un griego, que tenía un hostal, un hotel, es una especie de leyenda, y la cama de él tenía una medida, y cuando él te permitía dormir en la cama, si tus piernas eran más largas que la cama, él cortaba las piernas para acomodarlo a la cama. Y si tú eras más cortico que la cama, te estiraba el cuerpo hasta que ocuparas toda la cama. Es una leyenda. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado siempre a que el mundo se tiene que acomodar a la verdad de Dios, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos su verdad y no que el Señor le tengamos que cortar las piernas porque su sabiduría es más grande que la del mundo. Entonces, aquí entramos en algo muy lindo. En aquella época, los primeros 300 y algo años del cristianismo, el martirio se consideraba como la forma más elevada de sacrificio. Si a ti te comían los leones y te tiraban a una hoguera, eso era como el sumum del cristianismo. O sea, de ahí, de la hoguera o de las mandíbulas del león, para el cielo. Entonces, ¿y eso no es fanatismo? Espérate, es fanatismo, pero si tú decías, yo quiero ser cristiano, y te metían a los leones, tú la única cosa que tenías que hacer es, no, yo no creo en Cristo. ¿Eso es fanatismo? ¿Sabe qué? Bienaventurado el fanatismo. Aún así, muchos se fueron al desierto para vivir las privaciones. ¿Por qué? Mire, el biógrafo de San Antonio Abad decía algo bien chévere. Él se fue a vivir solo en el desierto, pero él volvió el desierto a una ciudad de tantos monjes que iban de todo el mundo, de tantas mujeres, que no eran solamente hombres, eran mujeres también, que se dedicaban a una vida a raíz del desierto de Ezete, a una vida ascética. De ahí viene ese nombre. Entonces, cuando Antonio murió, en el año 356 después de Cristo, ya se le habían unido a él, miles de cristianos. Entonces, ¿por qué dice que él transformó el desierto? Porque él estableció unas normas muy radicales
muy fuertes, pero la gente los seguía y los seguía y los seguía, porque habían descubierto algo. Cuando es que empezamos lo de Isaac de Nínive? 2 semanas. Cuando vean en el club de lectura Isaac de Nínive, Isaac de Nínive era de una proyección tan grande, pero ahí salieron muchos santos. Casi todos los padres de la iglesia, sin el casi, son santos. Entonces, aquí entramos eran pequeños grupos, pero siempre ellos se dedicaron al comienzo a vivir mendigando la comida. No se centraron en algo que los preocupara, porque la abstinencia, de alguna manera, ellos lo que querían en la abstinencia era doblegar la concupiscencia del cuerpo, ¿cierto? Era como doblegar la carne para que pudiéramos decir algo como que es lo que vamos a explicar en la próxima semana, la diferencia entre pureza del cuerpo, pureza del alma y pureza del corazón. Cuando entendamos esa diferencia, vamos a entender nosotros que estamos justo en el camino de la oración del grupo. Porque si tú eres puro de corazón, todos tus sentidos son puros. Tú puedes ser impuro en un sentido, pero dañas la raíz. La raíz de todo es la pureza del corazón. ¿Por qué? Porque una rama se puede cortar o se puede modificar, la raíz no. Entonces, en la pureza del corazón, entendemos nosotros que vamos a trabajar la pureza de los sentidos. Porque si mi corazón me dice es que quiero orar al Señor, yo pongo mis ojos en función de pureza de corazón. Pero la pureza del alma viene siendo ya el grado sumo donde yo domino corazón y sentidos. Si yo me cuido los sentidos, pero no cuido mi pensamiento, que era lo que enseñaban los padres del desierto, tarde o temprano afecto la pureza del alma. Y los sentidos están perfectos. Lo explico con un ejemplo bobo. Yo no veo pornografía, yo no como en gula, yo no tengo pereza, yo no tengo ataques de ira, pero yo sí tengo pensamientos de deseo. ¿Sí ves? Para llegar a la pureza del alma, el corazón y el cuerpo tienen que ir unidos. Porque la pureza del alma es lo que nos eleva a Dios. Era lo que buscaban los antiguos padres de la iglesia. Llegar a una comunicación tan íntima con el Señor, y descubrían que solo se alcanzaba en nuestra propia soledad. Pero aquí entendemos algo bien interesante. San Cipriano nos enseñaba también algo bien bonito. Decía, es que se puede llegar a esa pureza del alma en la ciudad. Tú no necesitas irte al desierto. La ciudad ya te abre la posibilidad de encontrar un espacio donde vivir. ¿Cuál es ese espacio de desierto? Tu habitación. Para ser puro, no necesitas ese tipo de aislamiento, si de verdad tu alma y tu corazón lo quieren. Lo que pasa es que estamos tan bombardeados
los ojos, que es muy difícil hoy apartarnos del celular, del iPad, de la tecnología, de la televisión, de la música, de los... Es un bombardeo, bombardeo, bombardeo continuo. Entonces, en los ejercicios espirituales que hacíamos en el seminario y que hacemos una vez al año los sacerdotes, ahí no hay televisor, ahí no hay música. Uno trata de estar en un aislamiento total durante esos días. ¿Por qué? Porque es en la meditación, no en la charla, donde nosotros empezamos a entender qué significa ese contacto con el Señor. Y por eso estos primeros padres de la iglesia sobrevivieron mendigando. Pero descubrieron que si hacían bolsitas para cargar cosas en materiales del desierto, le vendían eso a los beduinos y podían ir a comprar ciertas cositas. Entonces se fueron dividiendo entre los que mendigaban su comida y los que trabajaban para conseguir cositas. Pero el corazón del hombre es siempre, como dice el poema, el corazón del hombre es siempre poliforme y en sus múltiples formas un arcano. ¿Entendieron? Nada. El corazón del hombre es maleable. Y cuando dice arcano es que se puede ir por cualquier lado. Quien no cree en Dios termina creyendo en cualquier imbecilidad. Y lo puedes llamar de cualquier manera. Pero como nos enseñó San Agustín, que es uno que sale casi 100 años después de que los padres del desierto fueran tan grandes. De hecho, San Agustín nace en Tagaste, creo que se llama, al norte de África. Si no estoy mal, es lo que hoy es Túnez. Y si me equivoco, ya nuestros oyentes me corregirán cariñosamente. Entonces, cuando ellos se reunían y empezaron ese pensamiento cristiano, ellos intentaban redescubrir la disciplina que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Ellos querían ver una dimensión diferente. Estos dos diferentes doctrinas que tuvieron los padres del desierto, unos empezaron a utilizar el nombre de Abba o abadesa, y los otros empezaron a trabajar para producir y poderse mantener. Mire que van a llegar hasta 400 años después. Ya en el año 700 decir que habían 100.000 monjes en un área de 50 kilómetros cuadrados, eso lo volvieron una ciudad. Entonces, entender eso es como ellos daban que por hecho algo. Estos monjes tenían poco acceso a las escrituras. No tenían el acceso a una Biblia. Tenían pedacitos de los salmos, pedacitos de los evangelios que todavía no estaban compendiados como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia. Eran como libros independientes. Y eso les ayudaba a ellos a que una palabrita de Mateo que ellos encontraran ahí, tenían que rumiarla, descifrarla, entenderla, y tenían que aprovecharse de ese poquito alimento de la palabra, y en eso habían comunidades enteras que solo habían estudiado un pedacito de Mateo. Y a través de la oración, el Señor les regalaba toda la sabiduría. Solamente viendo el pedacito de Mateo. Y eso es lo que aquí vamos a entender muy lindo. Miren esto. Se azotaban
para obligar al cuerpo a que la concupiscencia no lo doblegara. Ustedes se acuerdan uno de los santos más lindos que tenemos, que se tiraba a las matas y de espinos. ¿Cómo dices? San Francisco. Sí. San Benito, San Francisco, muchos. ¿Para qué? Pero ¿por qué hacían esta salvajada? Era como para decirle, yo en mi espíritu puede más que la carne. Mira, al Padre Pío, el demonio le presentó a su mano derecha, que era, ¿cómo era que se llamaba? Pío, dímelo. Cleonís, gracias. Entonces, Cleonís era muy linda y era la que siempre estaba con Padre Pío. Entonces un día el demonio lo hace bajar a los sótanos y ahí está Cleonís totalmente desnuda. La entrega de Pío era tan fuerte, que él, en lugar de quedarse con Cleonís, empieza a pelear con el demonio directamente. Y es cuando Cleonís desaparece. Entonces, empezaron a vender, los del segundo grupo se dieron cuenta que algunos eran buenos artistas. Entonces empezaron a crear íconos para vendérselos. Con el paso de los tiempos, los que iban a comprar eso iban a ser los que se acababan de separar de la iglesia en el año 1024, no separar sino dividir, que vamos a conocer como la Iglesia Ortodoxa de Oriente. De ahí es que viene esa tradición que un ícono no se pinta porque tú sepas pintar, no. Tú oras de 6 meses a 1 año solo para pintar un cuadro. Eso es lo que lo hace a esos íconos tan valiosos y tan poderosos en la fe. Entonces, el que se disparara este comercio de íconos, hizo que este grupo de nuevo abriera su alma al materialismo y a la codicia del sistema. O sea, como habían empezado en esa pobreza tan suma, oye, muchos eran ricos, vendieron todo, se lo dieron a los pobres, pero esto los llevó otra vez a ese materialismo, al consumismo, y como tardaban tanto en hacer un ícono, pues se volvieron costosísimos. Entonces pulularon los artistas, pululó el comercio, y el dinero empezó a dañar la doctrina principal de los padres del desierto, que era la oración en un nivel tan profundo y tan completo que no lo vendríamos a entender sino hasta ahora, cuando han salido todos los textos, todos los libros de los padres del desierto. Y ahí es cuando, por ejemplo, hubo un grupo que se centró y encontró solamente este fragmento de Mateo 24:14. Hoy ese desierto puede estar en las ciudades, pero ellos se centraron en esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y cuando sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Lo tenemos en Mateo, ya nos anuncia cuándo vendrá el fin, cuando el evangelio esté predicado en todas partes. Y ellos solo tenían este fragmento. ¿Tú te imaginas que toda una comunidad de 200 jesuitas solo tienen este fragmento de la Biblia y con eso van a trabajar? Nosotros tenemos toda la Biblia y nunca la leemos. Es lo triste. Pero ellos se peleaban por ese fragmento, y ese fragmento, el discernimiento de la oración que le dio a estos monjes, este fragmento los llevó a ser unos hombres sabios en la oración. Y ahorita vamos a leer algo bien lindo para entender esto. En griego la palabra es asceticón, que es lo que viene a conocerse después como la vida y doctrina de los padres del desierto. Y mire, para entender
lo que significaba esto. Ya, hoy va a ser cortito, pero muy centrado. Les voy a leer y ustedes lo van a entender, porque este grupo de oración se tiene que caracterizar por el discernimiento, porque el Señor los ha reunido no para que sean un grupito más de fanáticos, no, para que encuentren en la lectura de la palabra el discernimiento. Cuando veíamos al Señor que se apartaba a orar, ¿cómo oraba el Señor? Con los salmos. Él oraba los salmos. Y él oraba. Y oraba para demostrarnos cómo tenemos que orar. Y por eso en la homilía de hoy nos toca hablar del Padre Nuestro. Y vamos a entender muchas cositas de lo que se llama esta oración. Y voy a sacar le decía a los monjes, le decía, vosotros deseáis vivir conmigo, escuchad en el nombre de Dios que cada uno de vosotros permanezca en su celda, en el temor. No menospreciéis vuestro trabajo, no seáis negligentes en vuestra meditación ni en la oración continua. Mire cómo voy preparando yo mi corazón para algún día tener ese encuentro con el Señor. Guardad vuestro corazón de pensamientos extraños. Ya saben a qué me refiero. No penséis acerca de cualquier hombre, mujer o asunto de este mundo. Más bien, examinad asiduamente en qué tropezáis. Miren ustedes en qué tropiezan cada día y esforzaos por ir rectos, clamando a Dios con dolor de corazón, con lágrimas, mortificación, para que os perdone y así no caigáis de nuevo en la misma falta. O sea, Él nos enseña, esto salió de esto. Y será predicado este evangelio, Mateo 24:14. Yo los invito a que seleccionen 2 frases, un versículo de la Biblia y medítenlo toda esta semana, pero medítenlo en la oración, solitarios, no cogidos de la mano con 4 amigas, no. Teniendo cada día la muerte delante de los ojos, preocupados de vuestra salida del cuerpo, por cómo pasaréis ante las potencias de las tinieblas que saldrán a vuestro encuentro en el aire y por cómo haréis el encuentro con Dios sin dificultad. ¿Por qué uno siempre dice, mire, mi función es ver gente morir? No es más. Eso es lo que uno ve todos los, bueno, en mi trabajo de capellán de Catholic Hospice. Eso lo entendí cuando lo estaba oyendo, porque es verdad. Es cuando viene el instante de la muerte y se te aparezca el mismísimo demonio a cobrarte. Tú le dices, no, yo no te debo nada. Y mamita, cuando le pusiste los cachos a él. Porque ese día, de una vez, él fue y te sapió con el Señor. Es que el demonio te hace caer. Pero el problema no es que te haga caer, es que el demonio es sapo. Él no, tan pronto le firmas ese recibo, se va y se le presenta al Señor. Mire, esta que dice que todos los días va a misa y rosario, mire lo que hizo, mire. Le prometió a usted durante 5 años que sería casta, pura, entregada, de todo. Usted le consiguió el novio y ¿qué fue lo primero que hizo? Fue y se acostó con él. Teniendo cada día enfrente la muerte que puede ocurrir en cualquier momento, yo voy a actuar diferente. Por eso, siempre piensen en el infierno, porque es más fácil condenarse que salvarse. Observando
con anterioridad el día terrible del juicio y la retribución de las obras, palabras y pensamientos de cada uno de nosotros. Cada semana trabajad en el temor de Dios sin abandonar la meditación. Que nadie entre en la celda de su hermano si queréis veros antes de tiempo. No vigiléis ni comparéis el trabajo del otro para ver si tú trabajas más que tu hermano o viceversa. Sin importancia, no habléis de cosas vanas. No tengáis ninguna familiaridad, sino que cada uno en el temor de Dios realice su trabajo. Esto era la norma para cómo deberían vivir los monjes, ¿no? A mí me da risa cuando yo me monto en un avión. No hay momento que si yo llevo esto, hay dos cosas que siempre me impresionan. Siempre, sin fallo. Ay, padre, me da una tranquilidad que usted venga conmigo en el avión. Y yo siempre contesto la misma imbecilidad. Mire, si el avión se va a caer, se cae conmigo adentro. Y lo otro... Sí. Si es que hay tiempo. Sí, no, a mí para... Mire esto. Y la segunda cosa, siempre una mujer que se te sienta al lado empieza, padre, no, mucho frío, ¿no? Mucho calor, ¿no? Son incómodas las sillas. Y uno solo quiere, sí. No, hay que usted conteste mal. Es que estos curas son ¿qué se creen? Uno puede estar 2 días sin dormir, puede estar, no sé, la noche anterior se comió algo y vomitó, no quiere hablar con nadie. No, usted tiene que ser 1A. Entonces, porque te van a criticar. No importa lo que hagas, no importa, te van a criticar. Entonces, aquí dice, cuando termine una reunión o cuando os levantéis de la mesa, no os sentéis a criticar del que se acaba de ir. Yo siempre me despido cuando estoy en una y me tengo que ir. Ahí les dejo tema, me voy. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, mire, más del 70% de la gente que te conoce siempre habla mal de ti. Aquí hay 100, hay 70 que no hacen sino criticarme. 7 de cada 10, sí. No juzguéis, no habléis cuando no tenéis que hablar, Laurita. Despreciar con la boca o de corazón tiene castigo divino. Que la mentira nunca salga de vuestra boca. No queráis hablar ni escuchar nada que no os ayude. No tengáis malicia en vuestro corazón, ni odio, ni envidia hacia el prójimo. Que nunca haya una cosa vuestra en la boca y otra en vuestro corazón, pues nadie se burla de Dios. Estos son, cierto que ustedes sienten ahorita que eso ya lo sabía, pero la manera como se presenta esto hoy es para recordar, no critiquen, no juzguen, no mientan, porque seremos juzgados. Por eso, de toda palabra que digas, serás juzgado y darás cuenta el día del juicio. De todo acto que hagas, serás juzgado el día del juicio. Entonces, como eso va a ocurrir, qué pereza que uno esté diciendo, ay, no, ¿te acuerdas lo que dije de esta parejita del flaco feo ese y la linda? Pero bueno.
No. Yo puedo criticar, pero no dar un veredicto. Claro. ¿Yo qué puedo criticar? Ella no se sabe la capital de Rumanía. ¡Qué bruta que es! El no saber está criticando o no estudió la tarea. Es que es perezosa. ¿Sí ves? Si vosotros lo guardáis en secreto, yo hablaré a Dios por vosotros. Pero si no los observáis, Dios os pedirá cuenta de vuestra negligencia. Y a mí, si no os corrijo, por inutilidad. Por eso es grave los sacerdotes condescendientes que hablábamos el otro día en la charla. Esos sacerdotes que al pecado le quitan la dimensión de pecado. Que no, padre, yo me estoy acostando con mi novia, somos novios hace 2 años, pero ya era tiempo, ¿no? Y no pasa nada, yo la quiero mucho, nos vamos a casar, entonces no es pecado. Tranquilo, hijo, sigue acostándote con tu novia, aquí no ha pasado nada. El cura que les diga eso, ¿sabe qué? No se vuelvan a confesar con él para que él mismo no se condene por idiota. Por chévere. Sí. Os exhorto, hermanos míos, conocer por qué habéis salido del mundo, por vuestra salvación. Que vuestra renuncia no sea en vano, que el mundo no os confunda, porque Dios ante los santos se une, pero ante los pecadores se aparta. Aquí tenemos que entender una cosa. Ay, coño. El Señor vino a buscar los pecadores. Pero esta parte, la encontré, pero ahora no me acuerdo en qué parte de la Biblia. Pío. Jeremías, lo van a leer en Jeremías. Gracias, Pío. Hay un límite de la misericordia para el pecado. Esa misericordia inconmensurable, esa misericordia que no tiene límites en Dios, tiene un límite, el tuyo. Claro, porque tú le pones límite a la misericordia de Dios. No, Dios da una misericordia infinita. Es más, cuando muramos, nos enseñaba Luisa Picarreta y el confesor de ella, nos daremos cuenta de la infinita. Infinita quiere decir que no se acaba misericordia de Dios. Y no nos bastará toda la eternidad para conocer a Dios. Toda la eternidad, cada segundo estaremos conociendo obras de Dios y dimensiones de Dios y bellezas de Dios y adornos de Dios, pero eso no parará nunca. La misericordia del Señor es infinita, pero nosotros le ponemos al juzgar y al criticar un límite a esa misericordia y a ese perdón. Pero padre, usted dice que cuando nos moramos la misericordia del Señor se acaba y empieza... La misericordia que te lleva a la salvación, pero la misericordia de Él no acaba nunca, ni su sabiduría va a acabar nunca. Pero la oportunidad, tu test de vida, habrá terminado. Ya en el purgatorio no puedes hacer nada por salir de ahí, tienes que vivir la purificación. Si te tocó el infierno, ahí sí. Sí, no, ya no te puedes ir, ya te quedas ahí. Deseo que conozcáis, hermanos míos, que en el principio, cuando Dios creó al hombre, lo puso en medio del paraíso, en posesión de todas sus facultades sanas. Pero cuando el hombre
dio crédito a aquel que le hizo caer por sus sentidos, se pusieron en contra del hombre y fue privado de la gloria. Nuestro Señor Jesucristo, a causa de su gran amor, tuvo misericordia del género humano y el Verbo se hizo carne. Vino a ser un hombre perfecto en todo como nosotros, excepto en el pecado, para volver lo que estaba cambiado conforme a la forma del estado natural de su santo cuerpo. Teniendo misericordia del hombre, el sacrificio de Cristo lo devuelve al paraíso. Le permite de nuevo regresar a él, pero teniendo siempre esa misericordia como obligatoriedad la participación del hombre. Necesita que tú operes tu libre albedrío, porque él no te va a forzar a nada. Si tú quieres seguir pecando, es tu problema. Él te va a decir, te quiero regalar el paraíso, pero te lo tienes que ganar. Los ángeles tuvieron que pasar la prueba y tuvieron que aceptar a Cristo. Eso los redimió y los salvó. Nosotros estamos ahora en la prueba en la cual no solamente por bautizarme me salvo o por decir Señor, Señor, no, es una prueba real, es una prueba de entrega, es una prueba de compromiso, es que Dios es compromiso, un compromiso claro en cumplir la divina voluntad del Señor. Quien desea alcanzar el estado natural del paraíso y llegar al Señor, que reprima todas las concupiscencias de la carne para mantenerse dentro de la palabra. Cuando aparece naturalmente el deseo en el espíritu, si no es según Dios, no hay caridad. Por eso Daniel fue llamado varón de deseos. A este deseo el enemigo lo ha transformado en deseo vergonzoso para desear todo lo que es impuro. Daniel tenía deseo. El profeta Daniel tenía deseo en lo que estamos preparando. Pero el enemigo, el demonio, hace que ese deseo lo trueque. Daniel tenía el deseo de estar orando permanentemente, de estar llamando al Señor en todo. Daniel tenía el deseo de, al irse a la cama, oraba, se levantaba orando, soñaba orando, y Daniel fue atacado y lo metieron a los leones, lo metieron en miles de pruebas. Pero el demonio, cuando tú sutilmente, sin que te des cuenta, lo puro te lo vuelve impuro. Y ahí te va dañando. Eso era lo que quería hacer con Padre Pío y Cleonís. Lo que quería demostrar, por ejemplo, con Santa Teresa, que era tan guapa, y San Juan de la Cruz. Quería confundir siempre, por ejemplo, entre San Bernardo y su hermana Santa Escolástica, que cada uno creó una comunidad, entre San Francisco y Santa Clara. Ellos lograron separar el deseo para que pudieran avanzar en ese deseo puro, para llegar a la pureza del alma. Una pregunta, Padre. O sea que uno siempre va a ser atacado por el maligno sin importar si deja rendijas abiertas o no. Claro, siempre. Siempre. Eso es... Porque digo, el Padre Pío, ¿qué rendija puede tener? Uy, forma parte de otra charla. Él pagó 3 días de purgatorio. Pues no. Bueno, pero pagó 3 días de purgatorio por lo que sabía y a lo mejor no hacía. Pero digo, a ver, lo que quiero decir es que a veces uno dice, wow, es que el maligno me está atacando porque seguramente dejé una rendija abierta. No, que ya lo acaba de... Sí, no. Aunque tengas todo cerrado, él te va a atacar. Su función es atacar. Bueno, él no descansa. Al Padre Pío, lo que me
más de cerca, sí sé que probablemente más tanto le dieron que más tanto se le exigía. Es obvio. Entonces, ya para terminar, dice, ojo con la cólera. La cólera aparece en el espíritu conforme a su naturaleza, sin cólera. Sin cólera santa no habría pureza en el hombre. Sin irritarse contra todo lo que el enemigo siembra en él, como Fineas, el hijo de Eleazar, que en su cólera mató al hombre y la mujer y cesó sobre su cuerpo la cólera de Dios. Esto es confuso, ¿cierto? La idea era que fuera confuso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dio latigazos a los vendedores del templo? Era la cólera santa de la corrección. Él sabía que estaban profanando la casa del Padre. Entonces, en la cólera santa de la corrección, Él te va a pegar. Él te va a hacer sufrir. Él te va a castigar. Él va a permitir que los malos te ganen. Pero, si tú continúas en la cólera santa, solo deja pasar el tiempo y verás como en Job todo se le devolvió agrandado. Los padres del desierto nos van a enseñar algo. En la medida y en el tamaño de la tentación va a estar siempre el premio. A mayor tentación superada, mayor premio. Y hoy veíamos algo bien lindo. ¿Qué aparece primero? ¿La tentación y el premio que es el don? No. El Señor primero regala la gracia con la que vas a luchar, pero la oculta. Tú no sabes que la tienes. Y te pone la tentación. ¿Por qué? Porque si en el albedrío de tu tentación tú superas esa tentación, ahí viene el don que Él te había dado. Pero si no lo superas, la gracia es retirada. Para siempre. Padre está preguntando. Para siempre se puede volver a recuperar esa gracia. Todo se puede volver a recuperar. Acuérdese que el Señor no es un tirano cruel con un látigo. No. Él es misericordia. Pero te va a costar mucho más trabajo. A una tentación chiquita, un premio chiquito. A una tentación grande, un premio grande. El Señor siempre da el 100 por uno. Pero para superar la tentación, ¿no será también que uno descubre cuál es el don que tenía? Porque ¿No lo vas a descubrir? ¿y cómo humanamente uno pasa la tentación? Porque ahí es donde está tu albedrío. Ahí eres tú. Por eso el Señor en la cruz le dice a su Padre, que está mal traducido, papito, ¿por qué me has abandonado? Porque Él tenía que pasar la cruz, tenía que pasar como hombre. Digo yo, no, que el Señor también quiere que superes la prueba porque lo amas a Él, no porque amas el don que te quiere dar o te siente. Sí, no, tan sabia, inteligente no la quiero. Pero es eso. Esforcémonos, amados, por abandonar y así adquirir lo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo con su santo cuerpo, pues Él es santo y habita en los santos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el domingo de Jesús está dentro de mi corazón? Pero nuestro pecado lo ata, nuestro pecado lo encierra. Y la única manera que yo encuentro en esa conexión en la oración es llamando ese amor del Espíritu Santo para que abra mi corazón, y cuando mi corazón se ha abierto es cuando Jesús nos presenta la mano bondadosa del Padre, el Creador, que es el que transforma. Y una vez hemos sido transformados, hay que cuidar esa alma, ese cuerpo y esa gracia como el mayor tesoro del mundo, porque ahí vendrán los mayores ataques del enemigo. Que el Señor los bendiga y los proteja de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.